Una semana más acudimos a la consulta de Asunción Clínica. Hoy vamos a hablar de varices y tenemos con nosotros a la doctora Maite López, jefa del Servicio de Cirugía de Asunción Clínica. Doctora López, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Vamos a situarnos. ¿Qué son las varices? Bueno, las varices son la manifestación externa o visible de que existe una insuficiencia venosa en alguno de los ejes principales. Entonces, cuando se sobrecarga el sistema venoso profundo porque aumenta la presión en él, bien por estar mucho tiempo de pie, estar de pie quietos, no realizar ejercicio físico, compresión pélvica pues en los embarazos y demás, aumenta la presión en el sistema venoso profundo y eso se traduce habitualmente en un aumento de presión también en el sistema venoso superficial. Y su manifestación externa o visible son la aparición de varices o dilataciones venosas. En definitiva, son venas que se inflaman, ¿no?, por un mal funcionamiento del mecanismo de retorno de la sangre, ¿no? Efectivamente, son venas que poco a poco van perdiendo el tono de su pared, se van dilatando y sus válvulas dejan de funcionar adecuadamente. Entonces aparecen esas tortuosidades, esa especie de saquitos que solemos ver, que son las venas ya insuficientes, que no hacen bien su trabajo. Las varices afectan a un 25% de la población, especialmente a mujeres. La genética, la edad, el sedentarismo, la obesidad son factores que condicionan un poquito la aparición de las varices. Efectivamente, tiene una relación en algunos casos con un componente genético que ya nos cuentan muchos pacientes jóvenes que tienen ya antecedentes familiares de varices pronunciadas. Influye muchísimo también el realizar ejercicio adecuadamente para que la musculatura contraiga, comprima esas venas que están en el sistema profundo y ayuden a mandar la sangre hacia el corazón. Si no realizamos ese ejercicio, no tenemos esa ayuda de contracción muscular que lanza la sangre hacia arriba. Las hormonas, los cambios hormonales, el aumento de la presión en la zona de la pelvis, la obesidad, todo eso efectivamente, como bien has dicho, influye de forma muy significativa. Bueno, una vez analizado y una vez diagnosticado el problema, doctora, vamos con la solución. ¿Qué tratamientos existen? Bien, hasta ahora, ya desde 1910 más o menos, se realiza una técnica que es la de eliminar, sacar, quitar esas venas que están dilatadas, que están insuficientes, y se actúa también sobre el eje principal que lleva el peso fundamental de que se haya producido esas varices. Esa cirugía tradicional es una cirugía muy efectiva, pero es una cirugía bastante agresiva para la evolución que está teniendo ya actualmente la medicina y la cirugía. Entonces, desde hace unos 5, 6, 7 años se están diversificando distintas técnicas que trabajan en el interior de la vena. No tratan de eliminar la vena, sino de trabajar en el interior de la vena y eliminar su función, que es diferente, con lo cual son cirugías o técnicas menos agresivas. Estas son la utilización de energías, consisten en la utilización de energías térmicas o químicas o mecánicas, es decir, pues en el caso de la utilización de energía térmica, una de las técnicas estrellas es la utilización de la radiofrecuencia. Está también el láser y otras técnicas, pero, por ejemplo, la radiofrecuencia es una de las principales, que es la que nosotros utilizamos y en la que queremos hacer un poquito de incidencia. Ajá, bueno, pues explíquenos cómo se realiza este tipo de intervención con radiofrecuencia. Bueno, la radiofrecuencia lo que hace es utilizar ondas electromagnéticas que generan calor. ¿Cómo hacemos esto? Introducimos a través de una pequeña punción dirigida con una ecografía, una punción ecoguiada, introducimos un pequeño catéter que trabaja en el interior de la vena y genera un calor, con lo cual se produce una alteración en la pared de esa vena y una fibrosis, un cierre de la vena para que deje de funcionar. Esta técnica no produce dolor, unas ligeras molestias en las primeras 24 o 48 horas. Al no haber eliminación de esas venas, al no haber exéresis de las venas, no se producen hematomas, hay mucho menos riesgo de infecciones, de heridas, porque realmente no hay una herida quirúrgica como tal, y la recuperación del paciente es muchísimo mayor. Y por otro lado, algo que también es importante conocer es que habitualmente no necesita ingreso hospitalario, se permanece unas horas después de aplicar la técnica quirúrgica para vigilar y ver que el paciente no tiene pues ningún tipo de dolor, no existe ninguna complicación y el paciente puede ser dado de alta sin necesidad de ingreso
hospitalario como tal. Parece que eso todo son ventajas, ¿no? La aplicación de este tipo de técnica de radiofrecuencia para el tratamiento de varices. No hay que realizar ninguna incisión, solo se requiere anestesia mínima y sedación. No es como un tratamiento quirúrgico tradicional que requiere de la anestesia general. Y supongo que la vuelta a la normalidad y la vuelta a la actividad es inmediata también, ¿no, doctora? Sí, no suele ser necesaria baja laboral. Normalmente en 24 o 48 horas la persona intervenida hace una vida normal y únicamente aconsejamos la utilización de medias de compresión fuerte durante los primeros 10 días de forma diurna, pero sin que eso impida hacer una vida normal. Uh-huh. ¿Cuántas sesiones se necesitan para eliminar definitivamente las varices? Para tratar el eje y la causa fundamental de las varices basta con una de estas sesiones, de una técnica que haga un abordaje completo de todas las venas que están afectadas. Ocasionalmente, después de aplicar esta técnica, podemos ver que ha quedado alguna pequeña ramita residual que se puede tratar también inyectando una pequeña sustancia que produce también la fibrosis de la misma. O sea que realmente el abordaje de la patología de la persona basta con una sesión de técnica completa de radiofrecuencia. ¿Y pueden reproducirse las varices después del tratamiento con radiofrecuencia? Igual que en todas las demás técnicas, con el tiempo las venas que actualmente funcionan de manera adecuada pueden dilatarse y pueden empezar a ser insuficientes, pero es algo que se ha descrito en todas las técnicas y que no tiene que ver en sí mismo con la técnica que se haya aplicado en el momento, sino ni con la aplicación mejor o peor de esa técnica, sino que simplemente hay que entender que la insuficiencia venosa es una enfermedad progresiva, evolutiva, y por tanto la situación actual se soluciona, se trata, pero no impide que en un futuro, a los años, puedan surgir nuevas ramas venosas. En cualquier caso, yo siempre insisto en que cuando se ha tratado adecuadamente el origen y el eje, normalmente, a pesar de que con los años puedan aparecer algunas pequeñas ramitas, tienen más una repercusión estética que realmente clínica o funcional sobre el paciente. Entonces, esas pequeñas varices recidivadas que puedan aparecer se pueden tratar con abordajes también mínimamente invasivos y que no siempre incluso son necesarios. Uh-huh. Pues aquí está la solución para todas esas personas con problemas de varices, la radiofrecuencia que se utiliza en la Clínica Asunción. Le agradecemos mucho a la doctora Maite López, jefa del Servicio de Cirugía de Asunción Clínica, que nos lo haya contado. Doctora, un abrazo, que pase un buen día. Igualmente, gracias a vosotros.